La palabra de Dios dice en Hebreos 11: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Y ahora en el versículo 7 que vamos a estar esta noche dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Vayamos al Señor en una palabra de oración todos juntos. Señor, gracias por esta noche que podemos venir como la iglesia, podemos reunirnos juntos, podemos abrir tu palabra, podemos ver tu mismo aliento inspirado por ti, lo que nos dejaste en Cristo por medio de tu Espíritu. Y venimos, Señor, a una vez más voltear a ver a la cruz en fe. Esta noche en la historia de Noé, algo que nos cuentas sucedió en el pasado y que algo similar sucederá en el futuro. Háblanos por tu palabra, Señor, danos ojos de fe como Noé, en el nombre de Cristo, amén. La última vez que estuvimos en Hebreos vimos la biografía de Enoc, el hombre que caminó con Dios por fe y Dios se lo llevó. Vimos que no fue trasladado al mismo cielo, al tercer cielo, y no fue hallado más. Y vimos que el propósito principal por la cual Dios se llevó a Enoc no fue para hablar de un arrebatamiento, sino que el propósito principal, según Hebreos, por la cual Dios se llevó a Enoc es para que él no viera la muerte. Es decir, Enoc, por su fe en Dios, escapó la misma muerte, escapó la maldición de la caída de Génesis. Y vimos también Hebreos 11, versículo 6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Vimos que sin fe, sin la convicción de que el Dios de la Biblia es fiel, sin la convicción de creer lo que no se ve por medio de lo que Dios ha revelado en su palabra, es imposible agradar a Dios. Pues es necesario que creamos, como los hebreos en nuestro pasaje, que Dios existe aún en medio de las pruebas, que creamos que hay Dios. Y cuando decimos esto no nos referimos a cualquier Dios, sino al Dios de la Biblia, al Dios todopoderoso y soberano que las Escrituras revelan. Debemos creer que Él recompensa a los que le buscan por fe con su gran salvación. El día de hoy veremos la biografía de Noé y cómo se salvó del juicio de Dios. Miren conmigo Hebreos 11, versículo 7, que dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Hace poco me cortaba el cabello con mi peluquero, que es incrédulo, y siempre que me corta el cabello dejo que este peluquero incrédulo me dé su mejor argumento para no creer en el Dios de la Biblia. Y en una ocasión me dijo: ya tengo la evidencia perfecta que comprobará que la Biblia es mentira. Me dijo: ¿sabías tú que la historia de Noé es una historia que no solamente aparece en la Biblia? ¿Sabías tú que varias culturas o civilizaciones alrededor del mundo escribieron sobre un hombre en un arca que se salvaron de un diluvio global? Y le dije que había escuchado este dato, pero esto no desconfirma la Biblia,
sino al contrario. Esto comprueba que el evento fue tan real que varias civilizaciones escribieron sobre lo que pasó en estos tiempos de Noé. Y una vez más, el día de hoy estaremos viendo la historia de Noé y el diluvio global. Miren conmigo el versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Lo primero que vemos en nuestro pasaje es que se trata de Noé. Y la historia de Noé nos apunta, al igual que el libro de Enoc, la historia de Enoc, perdón, al libro de Génesis. Nos apunta al juicio por agua que Dios trajo sobre la humanidad. Y nos recuerda que Dios en el pasado literalmente ahogó a los pecadores y los borró de la faz de la tierra en un juicio a nivel global. La historia de Noé nos recuerda que Dios en el pasado destruyó al mundo entero por agua, excepto a Noé y a su familia. Hebreos 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Segundo, la historia de Noé nos recuerda la importancia de responder al mensaje de Dios con fe. Pues nuestro texto nos dice que cuando Noé fue advertido por Dios sobre cosas que aún no se veían. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuáles son las cosas que no se veían que Dios le reveló a Noé? Se refiere a que Dios le advirtió a Noé que traería un diluvio sobre el mundo, cuando en esos tiempos ni siquiera sabían lo que era la lluvia, y mucho menos un diluvio. En esos tiempos jamás había llovido en la historia de la humanidad. En esos tiempos no sabían lo que era esto de un diluvio. Pero aún así Dios le advirtió, le reveló a Noé sobre este juicio que vendría con agua. ¿Y cómo respondió Noé? Noé le creyó a Dios. Noé tuvo fe en la palabra de Dios que vendría este juicio con agua, y fue contado como un heredero de la justicia. Pues Noé, con una fe reverente, con un temor a Dios, construyó un arca, mostrando que creyó, y su creencia se mostró o se comprobó al construir este arca que salvaría a él y a su familia. Tercero, ese diluvio que sucedió en los tiempos de Noé nos apunta al Evangelio, pues nos muestra el juicio de Dios hacia los pecadores. Usualmente el número 40 en la Biblia está relacionado con el juicio de Dios. ¿Y qué vemos con Noé? ¿Por cuántos días llovió? Por 40 días y 40 noches. Dios soberanamente calculó exactamente los días de juicio. Y esto nos muestra que Dios odia el pecado. Nos muestra que es Dios quien trae el juicio, y es Dios quien salva del juicio a los que se refugian en su palabra por fe. Y nos muestra que en su gracia Dios salvó a 8 personas de todo el mundo, a Noé y a su familia, solamente por gracia. Es decir, la historia de Noé es algo que sucedió en el pasado y que nos apuntan al Evangelio de Cristo. Nos apunta a que un día el mundo entero en el futuro también será juzgado, y esta vez no será por agua, sino será por fuego. Nos apunta a que muchos perecerán en ese día porque les pareció locura, al igual que en los tiempos de Noé, la revelación de Dios. Y nos apunta a que la única salvación en ese día también será a aquellos que se refugian en la palabra de Dios. Ahora, con eso en mente, acompáñenme por favor guarden su lugar ahí, vayan conmigo a 2 de Pedro, donde vemos cómo la historia de Noé nos apunta al Evangelio. Y le voy a pedir a alguien que lea 2 de Pedro, capítulo 2, no 1 de Pedro, sino 2 de Pedro, capítulo 2, y un lector por favor del versículo del 1 al 9. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado.
En su avaricia los explotarán por palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Porque Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a pozos de tinieblas reservados para juicio. Tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. También condenó a la destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Además, rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por las iniquidades de ellos. El Señor, pues, sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. Amén. La Biblia nos dice aquí en 2 de Pedro que en el pasado Dios trajo el juicio. Trajo el juicio en el tiempo de Lot. ¿Qué pasó? Cayó fuego del cielo. En ese tiempo se quemaron Sodoma y Gomorra por su pecado sexual. Y luego nos da la ilustración de Noé, que también vino el juicio. En el caso de Noé no fueron 2 ciudades, ni un par de ciudades, fue el mundo entero fue cambiado por este juicio de Dios, este diluvio a nivel global. Pero al igual que Dios salvó a Lot y a Noé en sus tiempos, de la misma manera Dios en el futuro salvará a los piadosos, a los que por fe creen en Cristo para salvación. Y si notan el versículo 5 que la hermana leyó, decía que Noé era un predicador de justicia, un pregonero, un heraldo, un embajador de justicia. Y uno casi se puede imaginar que Noé en sus tiempos predicó que vendría un juicio en forma de diluvio. Uno se puede imaginar que predicó que este era el juicio de Dios por el pecado. Y uno se puede imaginar que estos hombres debían de creer la palabra de Dios y que si se arrepentían y vivían por fe se salvarían de este juicio. Pero uno se puede imaginar que este mensaje de un arca y de la lluvia y de un diluvio en tiempos cuando no había llovido jamás le parecía una locura al mundo. Para ellos probablemente el ver a Noé predicar la salvación del arca lo tenían por loco. Y por eso aquellos hombres perecieron ahogados bajo el agua. Ahora vayan al capítulo 3 de 2 de Pedro. 2 de Pedro capítulo 3. Y ocupo un nuevo lector del versículo del 3 al 9, por favor. Aquí vemos la segunda venida de Cristo. Será como los tiempos de Noé. Un nuevo lector del 2 de Pedro capítulo 3, versículo del 3 al 9. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres se unieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Esto se ignora voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí vemos una vez más que Pedro usa la ilustración de Noé, la historia de Noé, para decirnos algo real, algo histórico que sucedió. Estamos hablando de algo que sucedió de verdad. No estamos hablando de un cuento de hadas. No estamos hablando de algo de nuestra imaginación, un barquito con 8 animales. Estamos hablando que Dios destruyó al mundo entero. Aquí somos como unas 20 o 30 personas. Imagínense que ni uno de nosotros
viviera. O sea, que Dios quitara la vida a todos. Dios no le quitó la vida a 30 personas, ni a 100 personas, ni a 1000 personas, ni a 10,000 personas, sino a millones de personas. Dios ahogó al mundo entero bajo juicio por su pecado. Y esto nos muestra los atributos de Dios, la santidad, el carácter perfecto de Dios, que demanda perfección total. Y uno dirá, si esto es verdadero, si esto sucedió de verdad, ¿no miraríamos evidencia física el día de hoy? Y pues muchos estudiosos cristianos han dicho que cuando miras el Gran Cañón, estás viendo el impacto que tuvo este diluvio global. Esto fue real. Y esto que fue real sucederá, dice Pedro, en el futuro por fuego. El mundo de Noé en el pasado fue destruido por agua. Nuestro mundo en el futuro será destruido por fuego. Y al igual que los tiempos de Noé, esto vendrá de manera repentina, en un abrir y cerrar de ojos. Y por eso algunos se burlan que este juicio se tarda, que no es verdad. Pero ignoran que para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. Pero si algo es seguro es que este juicio vendrá. Y solamente el que crea a Dios por fe se salvará. Solo el que crea la locura de la cruz será salvo. Y esto nos recuerda que lo único que detiene el juicio de Dios en este momento es su paciencia, queriendo que todos los hombres vengan al arrepentimiento y al conocimiento de la verdad. Hebreos capítulo 11, versículo 7, yo se los leo, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, para que entendamos un poquito más la historia, al igual que hicimos con Enoc, vayamos a Génesis capítulo 6. Guarden su lugar ahí y vayan conmigo a Génesis capítulo 6. Y una vez más estamos viviendo en Génesis capítulo 6 los tiempos prediluvianos, los tiempos antes del juicio de Dios, antes del diluvio. Unos tiempos que la maldad del hombre había llegado a su punto más alto. Génesis 6, versículo 1 dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Como hemos comentado, mientras que los hombres más se multiplican, el pecado más también se multiplica después de la caída. Y aquí los hombres empiezan a tener hijas, y nos dice el texto en el versículo 2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran ¿qué? Hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí está pasando algo extraño en este capítulo, algo diferente que nos quiere decir el autor, quien es Moisés. Este versículo es de mucha controversia en la historia de la iglesia, pues el término hijos de Dios usualmente en la Biblia se refiere a los ángeles. Los ángeles vieron a las mujeres que eran hermosas y las tomaron como mujeres, escogiendo entre todas. Hay muchas posturas de este versículo. Algunos dicen que son creyentes que tomaron a mujeres paganas, pero creo que la postura más fuerte es que son ángeles caídos, demonios. Por ejemplo, en el libro de Job dice que los hijos de Dios se presentaron ante él en el cielo, y cuando dice hijos de Dios se refiere a los ángeles, y en ese momento se presentó también Satanás en el libro de Job. Así que cuando dice versículo 2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, aquí está hablando que demonios tomaron posesión de cuerpos humanos y empezaron a juntarse con mujeres. Algo extraño está pasando en Génesis 6. Mientras que el pecado más se multiplica, hay más maldad, y la paciencia de Dios se agota por esto. Miren conmigo el versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este versículo nos dice, si tienen la Biblia de las Américas, me parece que dice la espíritu con E mayúscula. Si tienen la Reina Valera, espíritu con E minúscula. Pero por el contexto, aquí espíritu es el Espíritu Santo. Debería estar con mayúscula, mejor traducido con E mayúscula. No contenderá mi espíritu, dice Dios, con el hombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, redarguye al hombre del pecado. Y el hombre estaba escuchando la predicación de la palabra, y los hombres resistían al Espíritu Santo, como dice
Pedro en el libro de Hechos. Ellos endurecían su cerviz. Tal vez escucharon a Noé predicar y ellos contendían con el Espíritu Santo. No querían aceptar y venir en arrepentimiento a través de la palabra de Dios. Resistían al Espíritu Santo. Ahora, vamos a leer esto una vez más y noten la parte final, el versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu, el Espíritu Santo, con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días, ¿qué? 120 años. Usualmente este versículo pensamos que el hombre solamente va a vivir 120 años después del diluvio. Pero hay otra postura, y creo que esta postura es mucho más fuerte. En 120 años vendrá el diluvio. El Espíritu Santo ya no iba a redarguir a los hombres de su pecado, sino que iba a traer el diluvio y borrar al hombre de la faz de la tierra. Dios le iba a dar 120 años al hombre para que se arrepintiera de su pecado. ¿Por qué digo que esta postura es más fuerte? Porque después de este versículo los hombres siguen viviendo más de 120 años. Noé vivió por cientos de años. Así es que en su contexto parece ser mejor entendido que en 120 años vendrá el diluvio. En 120 años vendrá el juicio sobre el mundo entero. Y esto también nos dice que Noé tuvo 120 años para construir el arca que salvaría a él y a su familia. Ahora noten el versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y como vimos la última vez, esto es la doctrina de la depravación total. El hombre está totalmente contaminado por el pecado. Dios se asoma y los hombres están llenos de maldad. Toda la tierra se ha corrompido. Los ángeles se están cohabitando con mujeres. Y noten el versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió su corazón. Dios se entristece por la condenación pecaminosa del hombre, y Dios pronuncia el juicio en el versículo 7. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios borrará al mundo por medio de este diluvio. Pero noten el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Solamente tenemos dos opciones: o Dios te mirará con gracia, o Dios te tapará los ojos y te ahogará en juicio por tu maldad y tu pecado, como lo fue en el diluvio, hasta que el último hombre quedó sin aliento. Regresamos a nuestro pasaje antes de terminar. Hebreos 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. En nuestro pasaje dice que Dios le advirtió a Noé. Dios le reveló que este juicio vendría en 120 años. Y esto era algo que Noé nunca había visto, nunca había visto la lluvia y mucho menos el diluvio. Pero Dios le reveló a Noé que destruiría a la carne, a todo hombre por su pecado. Dios le reveló que borraría a los hombres de la faz de la tierra. Y Noé, al escuchar la advertencia de Dios, le creyó a Dios y lo mostró con un temor reverente al construir un arca para salvar a su familia y a sí mismo. Ahora escuchen cómo dice Lucas 17, versículo 26. Dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. En los días de Noé, los hombres resistían al Espíritu de Dios hasta que el mundo entero cayó bajo juicio. Y así será cuando venga el Hijo de Dios. El mundo sigue lo suyo hasta que un día será la venida del Hijo del Hombre y destruirá el mundo por fuego. Hebreos 11, versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahora, ¿cómo esto aplica a los hebreos de nuestra carta? En que ellos tenían que continuar viviendo como peregrinos en el mundo. Ellos, aunque no habían visto a Dios, debían de continuar en un temor reverente a su palabra. Ellos, aunque no
no vieron el juicio de Dios con Noé, ellos debían recordar que el Señor no retarda su promesa, como algunos dicen. Ellos, aunque vivían como locos, considerados como locos por creer lo que no han visto, debían de perseverar hasta el final. Ellos, aunque en ese momento no entendían su sufrimiento, debían de vivir como cristianos con los ojos en el Evangelio, con los ojos en la advertencia de Dios y el juicio venidero. Hebreos 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, y noten la palabra con temor, una acción reverente de fe. Esta palabra, como dicen muchos predicadores antiguos, ya no se usa en el cristianismo. Debemos de tener un temor hacia Dios, un temor reverente que nos lleva a la obediencia. Con temor preparó el arca. Su fe se mostró en construir el arca para que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Cómo aplica este mensaje a usted y a mí? Tú, mi hermano, mi hermana, no has visto a Dios ni a su Hijo. Tú no has visto el diluvio del pasado. Tú no has visto el fuego eterno del futuro reservado para los demonios y Satanás. Pero tú, quien no le has visto, debes de creer que le hay, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tú que no le has visto, debes de responder como Noé, con un temor reverente a la palabra de Dios, que te lleva a la acción. Tú que no le has visto, debes de recordar que vives aquí como un peregrino, que ese no es tu hogar. Tú debes de recordar el Evangelio, pero también debes de recordar que un día serás juzgado si no eres creyente. Y si eres creyente, también serás juzgado. Serás juzgado cómo manejas tu familia. Serás juzgado cómo manejas a tus hijos. Serás juzgado por tu matrimonio. Serás juzgado por cómo inviertes tu tiempo dentro de la iglesia. ¿Has olvidado que hay un juicio de Dios? Te han sido dando talentos, dones. Dios pedirá cuentas. Si tú quieres escuchar, buen siervo y fiel, aquel día. Debes de actuar como Noé, con un temor reverente. Con fe eres justificado, pero con el temor reverente muestra que has creído lo que tú dices. Hebreos 11, versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo. Con esa fe mostró que el mundo era incrédulo, porque no respondió como Noé, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oremos. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tus escrituras que nos recuerdan, Señor, que viene un día de juicio, pero que debemos de vivir por fe en el Hijo de Dios en este mundo, como peregrinos y ciudadanos, no de este mundo, sino del venidero. Bendice el resto de nuestra comunión con los santos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.